Muy buenas tardes. El video que hoy estamos haciendo es para hacer la primera parte del proyecto de la materia de nuevas tecnologías para la maestría en Administración con Planeación Estratégica, a cargo del tutor Alejandro Alatorre. Mi nombre es Eduardo Misael García Castillo y vamos a hablar acerca de cómo la tecnología ha impactado en nuestros trabajos y en la sociedad. Abarcaremos también de los temas de edición avanzada de documentos y presentaciones electrónicas eficaces. Voy a darles un poco de la introducción de lo que veremos en este video. Ya después nos enfocaremos en nuestro libro base de las nuevas tecnologías. Normalmente, ¿cómo ha impactado la tecnología con nosotros en nuestro trabajo? Lo vemos día a día, aunque no creamos cómo la tecnología ha invadido con nosotros, desde el uso del celular, el uso de electrodomésticos, el uso de la televisión, pero en el trabajo yo creo que ha impactado más por ciertas características. La primera, en los trabajos, bueno, en especial en el mío, antes se checaba lo que era con tarjeta a la entrada, con tarjeta a la salida, y no se tenía el registro de documentos guardado porque, como es un hospital, el uso de expedientes pues era todo en hoja de máquina, en máquina de escribir, y hoy en día ya se usa la tecnología, por ejemplo, el uso de biométricos. Ya ahora, hoy en día, cuando recién entré yo era un biométrico normal de huella, o ya tiene hasta reconocimiento facial. El uso también de la tarjeta electrónica para hacer los depósitos y poder nosotros ir a retirar sin ningún problema a los cajeros. Antes pagaban por cheque, también era el uso más papel. Hoy en día también ya tienen todos los expedientes clínicos de los pacientes en una computadora. Y normalmente ya lo que se va desechando, pues nada más fácil lo borran y ya no tienen que estar guardando todo el expediente como anteriormente se hacía, de generar papel y papel y papel y más papel. También nosotros estamos a la vanguardia con lo que es la tecnología de la biomédica. Antes se usaban unos aparatos super grandísimos como las tipos bombas de infusión o los ventiladores de mecánicos de inteligencia artificial. Hoy en día ya son unas miniaturas y se usa espectacularmente para lo que es su función de las respiraciones para los pacientes. Y la bomba de infusión también ya es pequeña y aparte nos ayuda muchísimo porque también es digital, los carretes son súper fáciles de usar y ya no tiene tanto botón y tanta complicación como las tenían las de antes, y que eran grandísimas y abarcaban muchos espacios, y entre más grandes eran, más era el costo en el que tenían, aproximadamente en 30,000, 40,000 pesos. Y hoy en día es lo que nos hemos dado cuenta también, que entre más pasa el tiempo y la tecnología impacta más, el costo también ha bajado muchísimo. No sé si realmente se deba a los chinos o no, pero bajó muchísimo el precio. Por ejemplo, antes una computadora, la persona tenía computadora, pues era normalmente la clase alta. La computadora era carísimo tener una computadora, o un celular. Cuando recién salieron los celulares digitales, era carísimo tener un celular digital. Era carísimo tener un celular digital. Era carísimo tener un celular, y hoy en día súper barato conseguir un celular. A veces los consigues de 2,000, 3,000 pesos. Pero sobre todo lo que más, o sea, causa emoción quizás sea lo fácil que ya son usarlos. Anteriormente era un celular súper grandísimo y tenía tantos botones que no sabía para qué se usaba cada uno. Y hoy en día ya son los celulares prácticamente pequeños, están súper fáciles de usar y que son de gran utilidad, porque a veces tienen unas herramientas que nos proporciona una gran fuente de información y que nos ayuda muchísimo en la vida cotidiana. Por ejemplo, pues la grabación que estoy haciendo de este video, las presentaciones que hago para mi trabajo, las presentaciones que hago para la escuela, este, nos sirven demasiado ya los celulares. Y anteriormente pues solamente se usaba para las llamadas y una que otra para entretenerse, como no era el juego de la viborita. En el tema de edición avanzada de documentos nos enfoca mucho la utilización de los estilos, de los caracteres, de
cómo podemos utilizar esos métodos para crear bien nuestra presentación. Por ejemplo, nos marca también acerca de las plantillas, cómo debemos de usar los colores, los textos, cómo podemos utilizarlos. Y está muy interesante ese tema porque en un punto así a veces utilizamos las cosas más por utilizarlas, copiamos y pegamos, o nada más así como, encontré esto, copias y pegas. No te das el momento de escoger bien lo que es la plantilla de tu presentación, utilizar los colores o ahí jugar con eso. A mí me encanta hacer las presentaciones y jugar así, más que nada con ahora las herramientas que salieron, por ejemplo, como Canva. PowerPoint también es bueno, pero como mi celular, yo trabajo más en el celular que en la computadora porque a veces ando aquí, ando en el trabajo, tengo dos trabajos, ando en la escuela, o ando aquí con ustedes, entonces se me dificulta mucho cargar con la computadora, pero pues como la tecnología ha avanzado mucho, pues utilizo mucho lo que es el celular. Y en el celular uso mucho lo que es el Canva. El Canva sirve muchísimo para esto y si tienes el premium, pues no, súper guau. Pero aún así las funciones que nos prestan gratuitas son de súper de gran utilidad y facilitan mucho. Y en la de presentaciones electrónicas eficaces nos dicen cómo tener una planeación. Normalmente como mi carrera, yo soy enfermero, también nosotros tenemos que planear para poder brindar unas intervenciones. De las intervenciones sacamos objetivos y de esos objetivos tenemos resultados. Si los resultados son negativos, buscamos otro tipo de intervenciones para poderle brindar a nuestros pacientes. De igual manera nos enseña las nuevas tecnologías en ese tema a crear un tipo de planeación que nos ayude para nuestra presentación, al auditor más que nada, al exponente. Porque si tú vas a dar una clase o una presentación para un personal de enfermería, tienes que buscar el tema que sea grato a ellos. No vas a hablar ni de herramientas, no vas a hablar de mecánica, sino un tema que sea enfocado a ellos. Y utilizar colores, dinámicas, que todo sea atractivo y divertido, porque hay mucha gente que pone muchísimo texto y los auditores, o sí, pues más bien los auditores o la gente que va y escucha, el público se duerme, se empieza a dormir y no les parece interesante, cuando debe ser interesante porque se supone que van y se escriben por algún motivo. Nos enseñan mucho la planeación para que podamos sacar esos errores antes de dar este inicio o comienzo a la clase y que podamos remediarlos para que nuestra presentación sea eficaz y lleguemos a ese resultado que nosotros esperamos, que nosotros tengamos ese logro, ese éxito. Yo creo que aquí nuestra introducción fue introducción y conclusión, pero de igual manera vamos a ir viendo paso por paso y cosas en el libro. Espero les guste. Bien, aquí tenemos lo que viene siendo nuestro libro base, que es la edición avanzada de documentos. Empezamos el primer subtema que dice definición y conceptos fundamentales de los documentos. Dice, la competencia a desarrollar en esta unidad es el dominio de herramientas tecnológicas para comunicar ideas e información mediante la producción eficiente de documentos, donde el concepto clave es la acción de escribir, la esencia de la edición y producción de documentos. Es la materia prima a procesar de la cual depende la calidad del producto, los documentos. Así a continuación presentamos alguna definición y conceptos fundamentales relacionados con la tarea de escribir, para ocuparnos después de reforzar las habilidades en el uso de opciones avanzadas del procesador de palabras. Si bien nos dice aquí es de cómo debemos de nosotros escribir o utilizar ese tipo de fuentes para poder llegar a hacer un buen documento de lo que vayamos nosotros a necesitar. Nos vamos a lo que son a los estilos. Bueno, vamos a recursos para optimizar la productividad. También es importante, dice, los procesadores de palabras son aplicaciones de gran difusión entre los usuarios de la tecnología de información. Cuando las opciones que integran se usan en forma adecuada, contribuyen a mejorar la productividad de las personas. Sin embargo, los procedimientos que por lo general se emplean no son los mejores y aunque se obtienen resultados, no se alcanzan los niveles de competencia que demanda la sociedad actual. A veces
estos recursos nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, el dictador de voz está súper genial porque a veces no tienes la oportunidad de estar escribiendo, estás haciendo una cosa y puedes estarle dictando y te corrige las palabras que tú dices mal o escribes mal, que está genial. Dice, estilos, definición y características. Los estilos son recursos que permiten agilizar el proceso de dar formatos al texto. El concepto estilo se define como el conjunto de especificaciones de formato establecidas y grabadas con un nombre de estilo, que asignan a elementos de texto como son caracteres, párrafos, tablas y listas. Todo documento tiene asociado un conjunto de estilos y cada párrafo es controlado por un estilo. Los estilos pueden clasificarse como predefinidos y definidos por el usuario. Si tú estás haciendo tu presentación y usas una presentación que ya está utilizada, se va a utilizar el estilo que ya estaba predefinido. Pero si tú estás empezando desde cero tu presentación, tú puedes caracterizar el estilo que sea mejor acorde a lo que tú necesites. Y luego tenemos a las plantillas. Los estilos tienen la capacidad de almacenar conjuntos de especificaciones de formato aplicables a caracteres, párrafos, tablas y a listas ordenadas o no ordenadas. Los estilos se guardan junto con el documento para el cual se crean cuando se tiene la necesidad de elaborar documentos que se emiten con regularidad y su formato debe ser consistente. La principal función de estos archivos es simplificar y agilizar la tarea de elaborar documentos debido a que no parte de cero, pues se cuenta con la estructura, el diseño de página, los estilos adecuados, incluyen texto, imágenes, entre otros elementos. Una plantilla se define como un archivo que contiene un patrón que combina estructura, texto, imágenes y formatos. La plantilla, como aquí lo dice, es algo que nos va a dar visualización alguna para entender mejor el tema. En la unidad número 2 tenemos presentaciones electrónicas eficaces. El desarrollo de competencias comunicativas y el uso de las tecnologías de información permite a los individuos sobresalir y ejercer liderazgo en cualquier ámbito en el que se desempeñen. Si tú usas estas buenas herramientas, la cual te está brindando la tecnología, claro que vas a ser un buen líder, siempre y cuando sepas usarlas. Factores inmersos en las presentaciones. En la interacción inmediata que se da entre presentador, mensaje, audiencia, influyen otros factores a los que el presentador debe estar atento. Factores determinados por las actitudes, la cultura, la educación, la experiencia y el género de los participantes en el proceso de comunicación, reflejados en la respuesta que la audiencia como retroalimentación. Normalmente, si tú llegas a dar algún tipo de clase a otra persona, el resultado tiene que ser favorable y de ahí te vas a dar cuenta si te está funcionando o no para seguir en esto. Tipos de presentación. Hay diversas formas de clasificar las presentaciones al definir tipos donde cada uno de estos presenta características que lo identifican y a la vez sirven para establecer algunos parámetros para su elaboración. Así tenemos una clasificación que considera la relación entre el presentador y la audiencia, en que tanto otras se clasifican considerando los objetivos que se pretenden, y tenemos la relación presentador-audiencia, presentación interna, presentación externa, presentación por objetivos, presentación informativa, presentación promocional y la presentación recreativa. Presentaciones electrónicas como apoyo tecnológico. Las presentaciones eficaces se apoyan en recursos audiovisuales que proporcionan al presentador una poderosa herramienta en el momento de la exposición. En la actualidad, la mayoría de las presentaciones se apoyan en el uso de programas especializados para la producción de presentaciones electrónicas, debido a que ofrecen las siguientes ventajas: la posibilidad de elaborar presentaciones atractivas y en pocos minutos por cualquier persona, no es necesario que sea un diseñador gráfico especializado. La presentación se visualiza como proyecciones de diapositivas fotográficas sin serlo físicamente. Se dispone de gran variedad de plantillas o formatos predefinidos que ayudan a lograr una imagen profesional. Las diapositivas pueden incluir elementos de multimedia, es decir, texto, imágenes, sonidos, animaciones, videos, ya sean predefinidos o creados por el usuario. Incluir efectos especiales, contar con herramientas para graficar datos y crear tablas, y la facilidad de edición para actualizar o modificar una presentación a fin de utilizarla con diferentes objetivos.
Planeación de la presentación. Es una presentación eficaz. El momento de la exposición es casi al final del proceso de producción. Antes se realiza un trabajo de planeación, diseño y elaboración y después de la exposición debe evaluarse el resultado. Esto nos ayudará a tener una presentación realmente eficaz para poder obtener nuestros objetivos y poder validar nuestros resultados. Ya para concluir este video, vimos cómo podemos hacer la planeación para que nuestra presentación salga espectacular. Realmente nosotros nada más debemos de seguir nuestros pasos y de hacer la planeación y sobre todo hacer una buena ejecución de esto y sobre todo enfocarnos en un tema especial que realmente necesite la audiencia, porque nuestra audiencia va a ser la más importante de todo porque es nuestro público, es el que nos va a evaluar y dar una buena presentación para no aburrirlos. Recordar también el primer tema, la edición avanzada de documentos, es muy importante porque con estos caracteres que vimos podemos crear nuestra presentación eficaz, escoger buenas plantillas, escoger los buenos estilos, los diseños para poder crear nuestra presentación. La planeación también es muy importante, ya que podemos hacer el proceso antes de exponer para ver cómo nos puede quedar y distinguir errores antes de que salgan a la luz. Si lamentablemente nos llega a pasar y si salen a la luz, pues ni modo, ya vendrá la oportunidad de volverlo a hacer y que tengamos éxito. Recuerden, mi nombre es Eduardo Misael García Castillo, estoy en la maestría de Administración con Planeación Estratégica. Esto es para la materia de nuevas tecnologías a cargo del tutor Alejandro Latorre. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima.